Hola, en este Polimedia de búsquedas de información en Internet vamos a hablar de la Wikipedia. La Wikipedia es una enciclopedia de conocimiento libre en la cual todo el mundo puede editar. Todo el mundo puede poner conocimientos y todo el mundo puede editar y decir si está bien o está mal, y hay un proceso colaborativo de revisión. Pues bien, se ha convertido en la mayor fuente de información online y hay estudios que dicen que su contenido es igual de fiable que el de la Enciclopedia Británica. Lo que pasa es que cuando se busca información en Wikipedia hay que tener cuidado porque en general el contenido es muy fiable y está muy bien, pero puede que algún dato se cuele, entonces conviene contrastarlo. Pero también puede pasar con la Enciclopedia Británica. Bien, pues una de las cosas que pasa con Wikipedia es que, o Wikipedia en inglés, es que si buscamos, por ejemplo, tabla de los elementos periódicos en Google, la entrada de Wikipedia normalmente es una de las primeras que nos sale y suele ser de las más completas. Aquí podéis ver gráficos, enlaces. Una cosa interesante de Wikipedia es que un artículo bien redactado, como veis aquí hay un montón de información, tiene que tener al final una serie de referencias, de bibliografía y de referencias contrastables que permitan comprobar que el contenido es válido. Ejemplos de entradas de Wikipedia, por ejemplo, tenemos, si buscamos, por ejemplo, antenas o antena, veremos una página completísima sobre las antenas, sus diagramas de radiación y tal, en la cual ha colaborado profesores del Departamento de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque si vamos aquí a las referencias podremos ver que al final, como veis, es una página muy completa, con gráficos, con fotos, con todo. Pues tenemos que en las referencias, entre otras, tenemos, a ver, aquí, Introducción a la teoría de antenas, que abajo a la izquierda podéis ver que pone UPVs antenas. Bien, eso es como curiosidad. También tenemos otro, por ejemplo, que voy a poneros para que veáis que hay información de todo. Por ahora hemos buscado dos cosas tecnológicas. Vamos a buscar burbuja inmobiliaria. En España, aquí la tenemos, nos la sugiere. Y aquí tenéis un artículo completísimo pues, con un gráfico de cómo ha evolucionado los precios medio de la vivienda en España, comparándolo con un gráfico teórico de una burbuja especulativa, en qué punto estamos, con referencias al recorrido de los precios en los distintos años, factores externos. Todo esto ha sido redactado por alguien que ha colaborado de forma altruista y luego revisado por los editores de Wikipedia. Wikipedia tiene más de 12 idiomas con más de 300.000 artículos. Por ejemplo, aquí tenéis la página, podéis ver que en inglés hay más de 3.400.000, en español más de 660.000, en francés más de 1.018.000 y va creciendo cada vez. Hay críticos que dicen pues, que en algunas cosas puntuales pues, puede haber opiniones personales o puede estar sujeta a que lo que se llama en Internet un troll, o sea, alguien con mala intención pues ponga algo que no sea verdad, pero el sistema de moderación en general hace que funcione muy bien. Un ejemplo que puedo poneros de esto, de diferencias de versiones, es, por ejemplo, si buscamos el nombre de un general del siglo XIX español. A ver, un momento, vamos a buscarlo en español. Eulogio Despujol. Muy bien. Y tenemos la página de español, pues que dice que fue un general que participó en las guerras carlistas y que fue gobernador de Puerto Rico, de Filipinas, etcétera, tuvo varios cargos y aquí pone su historia. En cambio, si la buscamos en la versión en inglés, como fue el capitán general que apresó al líder de la independencia filipina, pues podemos ver que la información que hay en inglés, que seguramente está hecha por algún filipino, solamente habla de su etapa como gobernador de Filipinas y se centra en su papel como el gobernador que capturó a líder. Entonces podemos ver que la información en inglés pues, es parcial y no coincide con la del español.
porque lo ha editado alguien y bueno, pues no han considerado, no han encontrado, como hay tanta información, que eso merezca la pena ser editado. Por lo demás, con Wikipedia podéis encontrar información de todo lo que queráis. En general será muy fiable y tendréis mucho de dónde sacar, pero conviene que si es una cosa específica lo contrastéis con alguna otra fuente para aseguraros de que bueno, pues la información que estáis encontrando está bien. Bueno, con Wikipedia y con prácticamente cualquier cosa que encontréis en el curso luego veréis una referencia a que la información hay que contrastarla antes de darla como buena. Y con esto pues acabamos el capítulo de Wikipedia.